Muy bienvenidos sean todos a este taller bíblico católico para principiantes. En esta semana número 27 vamos a estar viendo la lección número 15, los profetas mayores, Isaías, Jeremías, Baruc, Ezequiel y Daniel. Si encuentras de provecho el contenido de este video, dale clic al pulgar arriba, suscríbete a este canal de YouTube y comparte con otros para la mayor gloria de Dios. También te invito a seguirnos en nuestro canal de Telegram, donde tendrás todo el material completo del taller. Comenzamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te invito a guardar un momento de silencio para poder sosegarte y pensar en Dios. Oramos. Señor Altísimo, Dios glorioso, ilumina con tu luz la oscuridad de mi corazón. Concédeme una fe verdadera, una esperanza firme, una caridad perfecta y una humildad profunda, con sabiduría y discernimiento, para que yo pueda hacer lo que de veras es tu santa voluntad. Amén. Señor Espíritu Santo, concédenos la gracia para que este taller bíblico nos ayude a edificar nuestras vidas en las Sagradas Escrituras, como nos enseña nuestro Señor Jesucristo. Todo para la mayor gloria de Dios, la salvación de nuestras almas y su mejor servicio. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Los profetas mayores. Introducción. Profecía es una palabra que suele emplearse para designar toda revelación divina, que se comunica por el Espíritu de Dios mediante visiones, voces, sueños. Profetas se llamaba a los que anunciaban estas revelaciones divinas al pueblo. Al principio Dios hablaba directamente a los hombres. Así hizo con Abraham, Moisés, etc. Después Dios quiso revelarse por medio de los varones escogidos a quienes ordenaba dar su mensaje al pueblo. En el pueblo de Israel surgieron muchos profetas, unos falsos y otros verdaderos. A los falsos se les reconocía como tales por sus intentos de introducir el culto idólatra en el pueblo, o por predicciones que no se cumplían. La ley los castigaba con la muerte cuando asumían el papel de mensajeros enviados de Dios sin serlo. Entre los verdaderos profetas había algunos que solo anunciaban las revelaciones divinas sin escribirlas, como Elías y Eliseo, y otros que las anunciaban y las escribían. Entre estos últimos, el canon hebreo y también el griego recogieron los nombres de 4 profetas llamados mayores: Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. Aquí añadimos a Baruc. Es importante anotar que en la antigüedad había establecidas escuelas de los profetas. Samuel fue el primero que instituyó una, durante el tiempo que permaneció en Ramá. Hubo otras en Betel, Jericó, Gilgal y en otros lugares. A estas escuelas asistían estudiantes dedicados y prometedores y los preparaban para su ministerio. Un anciano profeta o director los dirigía. El plan de estudios consistía principalmente en el estudio de la ley y su interpretación. Según esto, el hecho de asistir no significa que tuvieran que profetizar, sino que tenían por objeto la preparación para el ministerio. Comenzamos con el profeta Isaías. Título y autor. El título del libro lleva el nombre del autor, Isaías. Isaías es en el tiempo el primero de los escritores profetas mayores, llamados así porque redactaron sus profecías por escrito,
en contraposición de los profetas oradores como Elías y Eliseo, que no dejaron ninguna obra escrita. Probablemente Isaías nació y vivió en Jerusalén hacia el año 765 a.C. Profetizó durante los reinados de Urías, Jotam, Acaz y Ezequías. A su esposa se le llama profetisa y tuvieron 2 hijos. Isaías fue de carácter intrépido, tuvo que luchar solo contra muchos, contra un rey impío, contra intrigantes, mentirosos, arribistas, profanadores, pero no le importó. Era preciso seguir los llamamientos del Señor que le obligaban a profetizar. Según la crítica bíblica moderna, desde los capítulos 40 al final, parece que serían 2 discípulos de Isaías los autores. Este detalle no tendría demasiada importancia para nuestro caso. Contenido doctrinal. Yahvé es el único creador y señor del mundo y de la historia. Silba a los ejércitos egipcios y asirios como se silba a los perros, para servirse de ellos como castigo de su pueblo. Yahvé es el santo y el fuerte. Israel debe esperar la salvación de la protección de Yahvé y no de las combinaciones de la política. El pueblo elegido no deberá nunca perder de vista a Yahvé, que ha hecho alianza con él. La opresión de los pobres por los ricos es aborrecida de Yahvé, que exige la justicia social. A los regalones de su tiempo, Isaías opone una selección, un resto. La salvación vendrá por el Mesías, que hará que reine en la tierra una perfecta justicia. Por esto, Isaías es el profeta del mesianismo por excelencia. Estas ideas están expresadas en frases muy expresivas, en fórmulas audaces, concisas, claras. Isaías es el mayor poeta bíblico antes del destierro. Distribución del libro. Podemos dividir los 66 capítulos de este libro en 3 etapas. La primera, la llamada de los juicios sobre las naciones, cuyo autor es propiamente Isaías, capítulos del 1 al 39. Segunda etapa, es llamada el libro de las consolaciones, en que el estilo es diferente. En la primera parte, el lenguaje es amenazante, ahora es suave, consolador. Tiene 3 ciclos, capítulos 40 al 55. Y la tercera etapa, aparte, se refiere a Jerusalén en medio de la comunidad de los repatriados. Capítulos del 56 al 66. Profeta Jeremías. Título y autor. Jeremías, título que lleva este libro por ser él su autor, es el segundo de los profetas mayores. Nació, según parece, en Anatot, cerca de Jerusalén. Antes de nacer, Jeremías fue llamado por el Señor, como nos dice él mismo en el capítulo 1, versículo 5, para que fuera profeta de Jerusalén. Siendo aún joven, se le asignó la ardua tarea de arrancar, destruir, arruinar, derribar, edificar y plantar, como leemos en el capítulo 1, versículo 10. Proclamó la caída de Jerusalén y el cautiverio de Babilonia. Dios le ordenó que no se casara. También le prohibió entrar en casa de fiesta y alegrías. Sufrió afrentas sin cuento. Sus profecías no solo se dirigieron a los judíos, sino también a los egipcios, idumeos, filisteos, moabitas, etc. Tuvo a Baruc como su amigo y secretario. Una tradición asegura que murió apedreado por sus propios compatriotas. Fue un profeta grande, sí los ha habido. Contenido doctrinal.
Esta obra es la historia espiritual del pueblo elegido con todas sus caídas y levantadas. La justicia de Dios que se ve precisada a castigar por una parte y por otra el amor intenso del Señor que se hace presente en medio de este drama, pero que en uno y otro caso lo hace para que se convierta, para que se purifique y se salve. En una palabra, quiere el Señor que su pueblo lo ame, y si le sanciona es con el fin de que vuelva a Él. Esta obra anuncia también los sufrimientos que deberá pasar el Salvador. Por eso su interés mesiánico es muy grande. Distribución del libro. Los 52 capítulos de este libro podemos dividirlos así. Número 1. Profecías en el reinado de Josías, capítulos del 1 al 12. Número 2. Profecías en el reinado de Joaquín, capítulos del 13 al 20. Número 3. Profecías en el reinado de Sedecías. Número 4. Profecías durante el cautiverio, capítulos del 40 al 45. Y número 5. Profecías contra las naciones, capítulos del 46 al 52. Profeta Baruc. Título y autor. Este libro lleva el nombre del autor que lo escribió, Baruc. Pertenece al grupo de los llamados deuterocanónicos ausentes de la Biblia hebrea, por eso no lo admiten los protestantes. La Biblia griega lo pone entre Jeremías y las Lamentaciones y la Vulgata de San Jerónimo detrás de las Lamentaciones. ¿Y quién es Baruc? De él se hace mención varias veces en Jeremías, de cuyo profeta fue discípulo, secretario y compañero inseparable. Parece que era de una familia principal entre los judíos, y vemos que a su hermano Seraías se le llama príncipe. Dictando Jeremías, escribió Baruc en un libro todas las profecías de dicho profeta, las cuales leyó después delante de todo el pueblo y del mismo rey. Siguió a Jeremías su maestro a Egipto y después pasó a Babilonia para manifestar a sus hermanos cautivos las profecías de Jeremías. Esta obra, escrita por Baruc, es considerada como de su propia inspiración, independientemente de los escritos de Jeremías. Por eso actualmente se le considera como una obra aparte. Su contenido doctrinal. Esta obra parece más bien una colección de piezas diversas que en un principio hubiera existido independientemente. Todas ellas evocan la vida de las comunidades judías en Babilonia, su ligazón con Jerusalén, su súplica y esperanza mesiánica, su lealtad hacia las autoridades y su horror por la idolatría. Por fin en Babilonia se meditaban continuamente los libros santos, como lo atestigua el continuo uso que de ellos se hace en estos capítulos. Distribución del libro. Los 6 capítulos que tiene esta obra pueden dividirse así. Número 1. Un prólogo con 2 temas, introducción y oración de los desterrados, capítulo 1. Número 2. El pueblo reconoce sus fallas, capítulo 2. Número 3. Elogio de la sabiduría, en que se dice que sin ella no hay salvación posible, que es inalcanzable por medios puramente humanos y que es privilegio de solo Dios, el cual ha comunicado a Israel. Capítulo 3. Número 4. Consolaciones y promesas hasta llegar al anuncio de salvación. Capítulo 4. Y número 5. La carta de Jeremías. Es un largo discurso contra la idolatría. Capítulo 6. Según Jeremías, tan solo la Biblia latina la pone tras el libro de Baruc. Profeta Ezequiel. Título y autor. Ezequiel, otro de los grandes profetas del Antiguo Testamento, es el autor de este libro que lleva su nombre.
Ezequiel fue conducido por Nabucodonosor a Babilonia juntamente con el rey Jeconías. Allí vivía entre los cautivos en Tel Aviv, junto al río Cobar. Cuando el año 5 de su cautiverio, Dios, por medio de una visión admirable, le eligió para ser profeta. Desde entonces, por espacio de más de 20 años, no cesó de exhortar, consolar y mover a penitencia a los judíos con sus vaticinios, predicciones y acciones simbólicas. Su estilo como escritor es muy distinto del de Jeremías e Isaías. Sus visiones respecto al futuro eran mucho más grandes y completas. Empleó por lo menos 100 veces en sus escritos la expresión Hijo del Hombre, que Dios le dio. Solo a otro profeta del Antiguo Testamento se le designa así, Daniel. Cristo se aplicó a sí mismo este título 86 veces. Es un profeta muy interesante. Su contenido doctrinal. Son características de Ezequiel las visiones que describe con los más menudos detalles y con abundantes símbolos, a menudo muy difíciles de entender. Así, por ejemplo, la parábola del fuego en el bosque del sur. Solo Daniel y el Apocalipsis tienen un simbolismo tan complicado. San Jerónimo llama a la última parte de este libro Océano de las Escrituras y laberinto de los misterios de Dios. La imagen a la derecha es una representación de la cita bíblica de Ezequiel, capítulo 9, versículos del 1 al 4, llamada La marca en la frente. Distribución del libro. Tiene 48 capítulos este libro que podrían distribuirse en 3 grandes partes. Primera parte, predicciones sobre Jerusalén, capítulos del 1 al 24. Segunda parte, predicciones sobre las naciones gentiles, capítulos del 25 al 32. Y tercera parte, predicciones sobre la restauración, capítulos del 33 al 48. Profeta Daniel. Título y autor. Se llama así este libro por ser Daniel, uno de los 4 grandes profetas del Antiguo Testamento, su autor. Daniel era de la tribu de Judá y Nabucodonosor se lo llevó cautivo a Babilonia después de la toma de Jerusalén. La imagen del lado izquierdo representa la cita bíblica de Daniel, capítulo 6, versículo del 2 al 25, donde Daniel está en el foso de los leones. Era de muy poca edad cuando fue escogido con otros jovencitos de los principales de los judíos para entrar al servicio de Nabucodonosor, quien los hizo instruir en la lengua y ciencias de los caldeos. El talento y buena conducta de Daniel le conquistaron las simpatías del rey. Por eso quizás Daniel fue primer ministro bajo 4 dinastías de las mayores potencias mundiales de aquel tiempo. Su contenido doctrinal. La finalidad de este libro es sostener la fe y la esperanza de los judíos perseguidos por Antíoco Epífanes. Daniel y sus compañeros se han visto sometidos a las mismas pruebas: abandono de las prescripciones de la ley, tentación de la idolatría, etc. Pero han salido victoriosos y los antiguos perseguidores han tenido que reconocer el poder de Dios. El perseguidor moderno es pintado con rasgos más negros, pero cuando la cólera de Dios queda satisfecha, vendrá el tiempo del fin en que el perseguidor será abatido. Entonces se acabarán las desdichas y el pecado, y tendrá lugar el advenimiento del reino de los santos, gobernado por un Hijo del Hombre, cuyo imperio jamás pasará. Este libro, por sus historias, símbolos, parábolas y alegoría, es uno de los más interesantes y alucinantes del Antiguo Testamento, aunque difícil de ser entendido. La imagen del lado derecho representa
La cita bíblica de Daniel, capítulo 7, versículos del 1 al 28 del sueño de Daniel. Distribución del libro. Sus 14 capítulos se dividen en dos grandes partes muy distintas entre sí y una conclusión. Primera parte es la parte histórica. Los primeros 6 capítulos de este libro son históricos. Se le podría titular Las hazañas de Daniel y de sus compañeros. Mediante las aventuras que les toca correr, se pretende suscitar nuevos héroes, tan valientes como ellos. Son de gran vena literaria. Capítulos del 1 al 6. Segunda parte, la parte profética. Está dedicada casi exclusivamente a la interpretación de los sueños de Daniel o de los monarcas que le consultan. Se podría titular esta parte El gran film de la historia, capítulos del 7 al 12. Y tercera parte, la conclusión. Parece ser que estos dos capítulos 13 y 14 no pertenecen a la historia de Daniel. Según los críticos, son suplementos añadidos posteriormente a este libro. Con esto llegamos a la conclusión de esta lección número 15, en la que vimos los profetas mayores, Isaías, Jeremías, Baruc, Ezequiel y Daniel. En los monográficos número 30 y 31 están los textos bíblicos de cada libro para su estudio. La próxima semana vamos a ver a los 12 profetas menores: Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Te invito a terminar con la oración después de leer la palabra de Dios. Oración que puedes usar cuando te dediques al estudio y lectura de la palabra. Porque tu palabra nos convoca y alimenta, te doy gracias, Señor. Porque tu palabra nos purifica e ilumina, te doy gracias, Señor. Porque tu palabra nos da vida y conforta, te doy gracias, Señor. Porque tu palabra nos anima y alegra, te doy gracias, Señor. Porque tu palabra nos enriquece y consuela, te doy gracias, Señor. Porque tu palabra nos interpela y compromete, te doy gracias, Señor. Porque tu palabra nos juzga y nos salva, te doy gracias, Señor. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y si encuentras todo este contenido de mucho provecho para tu conocimiento bíblico y vida espiritual, te invitamos a que lo compartas con otros para la mayor gloria de Dios. Alabado sea Jesucristo. Saludamos a la Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida.